Quiero agradecer a Marcos Massari, al director de la facultad, por permitirnos, por apoyarnos, por darnos este espacio y además acompañarnos para poder platicarles de los proyectos y de las cosas que se hacen siempre ligadas con la UNAM, siempre paralelas con la UNAM, pero que también tienen una dosis de esa enseñanza de la UNAM, de la independencia y de la formación. Es un libro que nos ha costado mucho trabajo por ser tan pequeñitos como somos, como una editorial incipiente que busca sacar ediciones que no estén en las condiciones de la frivolidad y de la banalidad que hoy la arquitectura ha caído, y que tenemos unas grandes ediciones con unos grandes materiales y con unas grandes imágenes sin gente a veces, ¿sabes? Arquitectura sin personas y sin textos. Y la idea de esta colección, que se llama Colección de Arte, Arquitectura y Ciudad, porque son temas que tienen que ver con la arquitectura y con la ciudad y con el arte como la vida, son presentar textos de académicos, de personas que han pensado, que piensan y reflexionan sobre arquitectura, que normalmente no hay acceso a que a esas publicaciones estén fuera de las universidades. Normalmente, repito, todos estos libros que les llamamos coffee table books y que por todos lados están, pero que a veces no nos acaban diciendo nada, pues contra esta postura es contra la que estamos, con la que montamos esta editorial independiente para poder promover libros de pensamiento arquitectónico, reflexiones, y hemos escogido, tiene una condición, esta colección muy especial, yo le llamo el efecto von Humboldt, ¿no? Cuando viene este explorador a toda América, a México y América Latina, Centroamérica, y empieza a hacer exploraciones y empieza a hablar siempre de un lugar, de una localidad en la que a veces se encariña, en la que a veces siempre tiene una postura y una visión pues de un arraigo y de una, así como dice Peter, mexicanización, tropicalización del lugar. Yo recuerdo ahora a otro alemán, Max Scherzer, que se decía arquitecto mexicano-alemán, ¿no? Mexicano-alemán, pero decía, porque me he convertido en esta parte. Eso pasa con un extranjero, que a veces visiones muy chauvinistas o muy nacionalistas los queremos desplazar, pero que en realidad le han dado la riqueza a nuestra cultura endémica, nuestra cultura de base. La visión externa siempre ha dado una postura muy rica. Esta colección tiene esa base de un texto de una persona que conozca muy bien un caso, una monografía, una biografía, una obra mexicana, pero que sea un extranjero, alguien que ha nacido fuera del país, que lo ha visto como von Humboldt, una ciudad de los palacios, pero también ha visto una condición de arrabales, porque si leemos muy bien en las descripciones de von Humboldt, pues lo dice. Solo que a los mexicanos nada más nos gusta ver que nos diga la ciudad de los palacios, y no nos gusta leer la parte, o no nos gusta publicar la parte que habla de que la Ciudad de México está rodeada de arrabales. Entonces esa visión crítica que más la postura con ese amor hacia el lugar, es con la que nace esta colección, siempre invitando a una persona, entre comillas, de fuera, con una visión crítica, y aderezado siempre, porque siempre se necesita esta visión crítica, con un tema que le pueda dar una interfase entre el lector, el texto y el autor, que es, en el caso que hemos decidido, un coautor, que es un fotógrafo, en este caso el buen Onis, que es un fotógrafo pues ya no tan joven. La idea es que fuera joven, que fuera un texto de un extranjero con un fotógrafo joven. Nos tardamos tanto en hacer el libro que ya no es tan joven, ya no es tan desconocido, ahora es un fotógrafo muy exitoso, porque tiene un ojo y una manera de ver la arquitectura muy interesante, y que hemos trabajado con él como coautor, como parte de esa extensión de la visión de un fotógrafo que nos presente su postura después de haber leído el texto y analizado. Y es una edición bilingüe, porque no podemos estar en un momento y en un mundo en el que solo veamos para adentro. Si queremos que nos vean desde afuera, pues también tenemos que lanzarlo hacia afuera, así que es una edición bilingüe, en la que quiero hacer notar que esta edición tardó mucho tiempo en salir a la luz, porque
la traducción al inglés de este texto, que fue escrito en español por Peter Krieger, tiene una condición que es de una fineza esa traducción, que es considerada, de hecho, cuando se publicó el libro y cuando se hace toda la indexación del libro, se produce como una obra derivada de la misma. Entonces es una postura muy interesante. Y ahora ya quisiera como rápidamente hablar como en 3 tiempos. La primera es con Peter, sobre la obra y el texto que Peter me hace llegar en algún momento y que se llama y habla del neobarroco, porque el subtítulo es, si el título es Epidemias Visuales, el cual después de una serie de lucubraciones y de pláticas y de cafés y de vino y demás, ahí de pronto salió y dice Peter, Epidemias Visuales, y suena muy fuerte. La verdad es que hay un eje muy importante que tiene que ver con esta cultura, con esta traslación de las posturas, las vegasiana, como lo llama Peter, como la terminología propia del mismo alemán, esta capacidad de poder hacer neologismos, poder hablar de poder identificar elementos, personas, autores, usuarios, y poderles poner elementos y poderlos llamar de una manera muy específica. Es una de las cosas que más me llamó la atención cuando leí el texto de Peter, para poder proponerlo para publicarlo con el siguiente número de esta misma colección. Ahorita empezarán a salir varios temas sobre el neobarroco de Las Vegas en la Ciudad de México. Entonces ya no nada más el título, sino el subtítulo, pues deja como buen libro que tenga un buen título. Cuando se habla de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y dice en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no me quiero acordar, ahí hay medio libro en donde ya explica las condiciones, ¿no?, más importantes. Es algo que puede llamar la atención, o En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, y dice durante mucho tiempo me he ido a acostar temprano, ¿no? Ya sabemos de qué va. Así que el neobarroco de Las Vegas en la Ciudad de México, y todos empezamos a hacer una especie de análisis de dónde vivimos y empezamos a ver un poco del ensayo fotográfico que Oni nos presenta, pues inmediatamente empezamos a sacar ideas, que ahorita al final también les daré unos datos para continuar con que la obra tenga una continuación, no solo en la obra escrita y publicada, impresa, sino también de una manera más digital, que ahorita lo platicaremos al final después de algunas ideas. Esperemos que la gente pueda participar y pueda preguntar y pueda empezar a ver, quienes ya tengan alguna visión, y lo que aquí empecemos a platicar sobre este tema de lo que es esta arquitectura de fantasía, arquitectura de protagonismo, pero además banal, pero además superflua, pero además con unos elementos que ya desde su momento Robert Venturi, que es la primera lectura y el primer teórico que junto con su esposa Dennis Scott Brown empiezan a armar y decir, aquí hay un mensaje social, un mensaje que la arquitectura es un lenguaje, la arquitectura es realmente un lenguaje que podemos analizar, que podemos editar, y vamos a verlo. Hay contradicción, hay complejidad, hay una serie de cuestionamientos que Peter en su texto los lleva, pues, a una segunda fase. Y yo veo justamente Epidemias Visuales como una segunda fase justamente de este análisis que hace Venturi, que además Peter mete a muchos autores que están alrededor de esta condición estética y de imagen de la ciudad, y que puede ser, yo esperaría y quisiera que se acabara convirtiendo en una especie ya de clásico, así como Aprendiendo de Las Vegas de Robert Venturi y Dennis Scott Brown, como una especie de continuación con la localización de lo que sucede en Ciudad de México. Y qué mejor lugar que es la UNAM, qué mejor lugar donde acabamos de cumplir 15 años de dar clases en esta escuela, y que mis alumnos, que muchos que los veo por aquí, hablamos de estos temas. Hoy tendremos el libro casi como libro de texto en muchos de los temas que tocamos sobre la ciudad, y que podamos conectar. Ese es básicamente el tema de cómo fue concebida la colección, de por qué es una editorial independiente. También una de las cosas que quiero comentar un poco es que se llama Daniel Scott Editores, no tanto por la pretensión del nombre de la editorial, sino porque hemos perdido en la arquitectura y en las artes y en las humanidades el editor ir junto con el
autor, ir haciendo la obra, como decimos con Peter, poco a poco. Es una obra que ha estado detallada, capitulada, se ha cambiado, ha ido para adelante, para atrás durante un par de años. Justamente es un libro que se cocinó muy lentamente y que el resultado es este acompañamiento que normalmente las editoriales o los nombres que son pues generales y que no hablan de nadie, no van acompañando al autor. En este caso no me deslindo justamente de promover las mismas ideas y concuerdo con las ideas que Peter Krieger presenta en este texto. Revisando las revistas brillantes de arquitectura con los edificios bonitos, las casas, etc. O nos refugiamos a la nostalgia de la gran época de la cultura mexicana, de Barragán, aquí la propia ciudad universitaria, y no reconocemos que estamos viviendo en una condición bastante difícil, para no decir en una ciudad y a veces sociedad descompuesta. Entonces yo en mis investigaciones sí quiero fomentar una visión crítica de la ciudad o generar un material de investigación crítico para fomentar la autocomprensión de nosotros académicos o arquitectos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra contribución? Imagínense en 100 años nosotros ya no estamos en esta tierra, que van a decir cuáles son las características de la Ciudad de México. Hace 200 años sabemos que hay cierta arquitectura con valor, la arquitectura colonial, la arquitectura prehispánica, tenemos los monumentos sobresalientes que se permanecen en la historia, historia cultural a nivel mundial. ¿Qué queda? Entonces, si abrimos los ojos, vemos algo preocupante. Vemos una expansión, una epidemia de una tendencia de arquitectura de alta banalidad, vulgaridad. Y el núcleo de esas tendencias que estoy analizando y criticando en el libro es Las Vegas. Y yo estuve en Las Vegas en un seminario. De hecho, el libro nace en un contexto de una colaboración internacional de la University of Western Ontario en London, en Canadá, y hicimos una serie de seminarios sobre la actualidad de principios del barroco histórico en Roma, en Madrid, donde, digamos, el espectáculo arquitectónico oscurece la miseria social de la ciudad de Roma, de Madrid, etc. Ese tópico tiene mucha actualidad. Estamos viviendo, como dijo Guy Debord, el teórico francés, en una sociedad del espectáculo. Y detrás hay, digamos, mucha descomposición. Entonces estuve en Las Vegas y tengo que decir que sí era un shock productivo. Es una referencia cultural importante si nos gusta o no. Y ahí nace la idea del libro. Y veo y detecto en la arquitectura cotidiana de la Ciudad de México como paradigma, es una mega ciudad paradigmática en el mundo, veo la reproducción de los principios de Las Vegas, de la vulgaridad, del exceso, etc. Todo eso pueden ver en el libro. Entonces ese es más o menos el contexto del libro y gracias al editor Daniel, y tengo que reconocer de verdad que es un arquitecto con una inquietud intelectual y fomenta no solamente, digamos, la producción del espacio de la cultura, del espacio público, sino también el espacio de reflexión, que es algo muy importante en la arquitectura, el espacio de reflexión crítica para ver cuáles son nuestros parámetros de acción, dónde estamos, hacia dónde vamos, en qué mundo estamos viviendo y actuando. Pues muchas gracias por aceptar este texto provocativo. También tengo que decir que hubo una muy buena sinergia con la fotografía de Omis Luque. Pues es un diálogo entre texto e imagen que quiere despertar el interés. Y claro,
tengo que hacer también un reconocimiento a mi hogar académico, que es la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, en el posgrado en Arquitectura, donde doy clase. Pues aquí también es un espacio donde nacen las ideas, donde tengo un espacio para desarrollar ideas de manera libre, y eso es algo muy valioso hoy en día. Entonces con eso termino y luego espero las preguntas. Bueno, pues yo quisiera agradecer a todos su presencia aquí y especialmente agradecer al Dr. Krieger y a Daniel, que confiaron en mí para poder participar en este proyecto, mi conformación neuronal, como dice el Dr. Krieger en el libro. Y más allá de poder hablarles sobre el tema del libro, que creo que me expreso mejor, o tengo la impresión, y quisiera que fuera así a través de mis fotos, más que con palabras, ya lo notaron, como se me complica. Quisiera como platicarles un poquito que esta es la segunda vez que caigo en provocación del Dr. Krieger. Ya alguna vez lo habíamos hecho en un proyecto hace ya varios años, cuando todavía era joven yo, ¿no? Con Citámbulos. Ahora esta vez, y es el hecho de salir a la ciudad en la que he crecido prácticamente toda mi vida, pero siempre con una provocación distinta y una inquietud de verla en otras capas, ¿no? Es eso, creo. Es lo que a mí más me dejó este libro, fue volver a salir a los lugares donde generalmente hago mi vida, a otros a donde no voy muy seguido, pero que sin embargo están presentes en mi imaginario, o estaban presentes en mi imaginario de una manera muy particular, y a partir de la lectura del texto de Peter, salir a la calle y encontrar todas estas conexiones complejas, las vegasianas de las que habla Peter en el libro, realmente da una Ciudad de México, me dio la oportunidad de ver una Ciudad de México distinta, que creo que es un poco la idea de la provocación de Peter, de salir a ver la ciudad con ojos críticos, ser más participativo con la ciudad en esta cuestión de reflexión, de proyectarse dentro de la ciudad, y también encontrar estas el fake, por ejemplo, que era de los temas que más me movieron, esta capacidad de la ciudad para poder tener todos estos aspectos como las vegasianos, que es el tema de los que habla Peter. Y el otro aspecto es también desde la perspectiva de estar detrás de la cámara, es una posibilidad muy particular de ver la ciudad de una manera distinta. Agradezco mucho el que me hayan invitado, y pues vean las fotos en el libro, lean el texto, y espero que encuentren esta relación texto-fotoensayo, que era también algo importante dentro del libro cuando nos juntamos a conformarlo, era cómo hacer que las fotografías no solo fueran una ilustración de los textos, sino que también tuvieran un discurso independiente, pero que hubiera siempre un diálogo texto-imagen, que creo que es uno de los temas muy importantes de este libro y de la colección, que creo que es parte del objetivo. Y pues bueno, estoy muy contento de haber regresado a mi alma mater. Eso también es algo importante, que se puedan dar este tipo de reflexiones críticas desde la universidad y tomar posturas ante la producción arquitectónica y del espacio de la ciudad. Es algo muy importante que desde la academia y la universidad se dé. Bueno, primero que nada, a mí no tiene nada que agradecerme, más bien yo agradezco que me hayan invitado a la presentación del libro. Yo tendré que decir que soy lo suficientemente viejo para tener toda una colección de transparencias, van a decir qué horror, de diapositivas, ¿sí? Sin una sola persona. Soy de los que se ha podido sentar a esperar a que se vaya todo el mundo para poder tomar una foto. Soy lo suficientemente viejo también para poder haber hecho una peregrinación a Las Vegas. Y quiero decir que es una peregrinación porque en realidad la pregunta es ¿por qué va hacia Las Vegas, no? Yo no soy malísimo para el juego, es más, no sé jugar.
y me desespera. Entonces, ¿a qué vas a ir a Las Vegas? Pues siguiendo Learning from Las Vegas, ¿no? Y este peregrinar en realidad forma parte también de una estructura, de una formación que nos da la Facultad de Arquitectura, en la que en este caso yo quisiera agradecer tanto a la editorial como a Peter el hecho de la provocación que presentan en este libro. Este libro a mí me lo dejó Daniel hace un par de meses, yo creo, sí, ya hace un rato, y de alguna manera primero lo ojeé y luego me fui involucrando en el libro, pues porque doy clase de teoría, entre otras cosas, y una de las cuestiones que yo quisiera destacar es, perdón, ¿ahí? Sigue sonando. Ya ni modo. Yo quisiera destacar es que lo primero que tú dijiste, es un libro que cuando ustedes lo abren las fotografías no dicen nada. Esto es, no dice dónde está ubicada la fotografía, pero lo ubicamos porque todos estamos dentro de ese imaginario. O sea, es fácil ubicar la fotografía si conoces la ciudad, pero es un libro que no dice, este es Liverpool de Interlomas, o esta es la, no sé cómo se llama, la iglesia que está frente a Perisur, que todo el mundo le dice el Señor de Perisur, o sea, está el Señor de Perisur, y de alguna manera, una de las cuestiones interesantes es que al abrir el libro dices, pues lo tengo que leer. O sea, las imágenes me dicen, pero al mismo tiempo no me dicen lo suficiente. Y eso creo que ahí empieza la provocación. Por otra parte es un reto. Y yo voy a hablar un reto desde el lado de los arquitectos. Un reto de los arquitectos porque habla de la imagen, pero no habla del espacio. Un reto que nos hace hablar de la superficie, pero no nos hace hablar de la relación indispensable que hay entre la superficie, entre la imagen urbana, entre toda esta contaminación, entre toda esta epidemia que se da, pero que también tiene que ver en otra parte importante con lo que sucede en el espacio y con una serie de determinantes que se tratan en el libro, que son la razón por la que existen Las Vegas, pero son la razón también por la que existe esta arquitectura en la ciudad. Y eso yo creo que es el reto. El reto es que a través de un juicio crítico de alguien que no es arquitecto, porque no es arquitecto, pero es un crítico de arquitectura. Las formaciones son diferentes y esto me parece que es importante. La formación que nosotros damos en la Facultad de Arquitectura es diferente a la que se le da a un historiador o un historiador del arte. Si nosotros entramos aprendiendo en Las Vegas, hay una relación no solo de la imagen, sino también de la relación espacial o socioespacial. Y esta relación socioespacial también habla de muchos niveles socioeconómicos. Y por ejemplo, el libro solo tiene una imagen que yo no podría saber dónde está y que es de una zona de alta vulnerabilidad. Es esta imagen. Es la única imagen que yo no podría decir dónde está ubicada. O sea, yo tomé el libro y un día de camino a mi casa pues, lo iba viendo. ¿Cuál es la respuesta? La única imagen que no pude localizar fue esta. Y en el fondo esta imagen a mí me llama la atención porque uno de los puntos que nosotros sabemos es que la arquitectura se expresa así, de diferente forma cuando estoy hablando de un hotel en Las Vegas o estoy hablando de cualquier otro ejemplo que usted, por ejemplo, Liverpool y Interlomas, a cuando estoy hablando de esto. Porque la gente que hace esto está encantada con lo que está haciendo. Está más allá de la contaminación visual, son los que se han apropiado una forma de expresión que han visto en otro lado y que no saben de dónde salió, pero saben que es suyo. Y creo que ese es el reto que me impusiste al leer el libro. Un reto en el cual volvemos a tratar de entender que la arquitectura no solo es esto que cubre las ciudades y que nos envuelve, como nos envuelve en Las Vegas, en una realidad en cierta medida artificial. Porque esto es lo más real que hay. Esto que es una autoproducción de vivienda es lo más real en el fondo. Y eso fue lo que a mí me deja el libro. Me deja el libro porque me pone a pensar dónde nosotros, los arquitectos, estamos realmente incidiendo. En dónde podemos realmente pues, vacunarnos. O cómo debemos de vacunarnos. Esta vacunación no es una vacunación. Esto entra
es en realidad por una transfusión, ¿no? Por una transfusión que primero es visual y que después es una transfusión que se da en el espacio y en la realidad. Otra de las cosas que me dejó el libro, a ver si lo puedo por aquí. Ah, no me dice. Gracias. Hay una sección, hay una página en el libro que me dejó apabullado, porque en este pedacito de página, y en particular es en la que más referencia se hace, habla del neobarraganismo en el color, habla del kitsch, habla del fake neocolonial, habla del high-tech, habla de la disimulación, habla de las outskirts de la ciudad, en donde si yo quiero traducir el término outskirts, no sé si es el suburbio, no sé si es la zona de autoproducción de vivienda, no sé qué es el outskirt de la Ciudad de México comparado con el de la Ciudad Americana. En este pedacito de página me deja pensando qué pasa. Estoy tan viejo que yo ya fui Barragán, neobarragán, neobarragán, ya fui kitsch o no fui kitsch. Me pregunto si realmente el neocolonial es fake o es real, cuando el neocolonial, porque hay una imagen del neocolonial, el neocolonial era la identidad nacional, no tenía nada que ver con Las Vegas, no tenía nada que ver con la contaminación visual, tenía que ver con una estructura cultural que estamos tratando de desarrollar en el país, y por eso el libro me encantó porque conforme leí el libro había un reto en donde yo me daba una respuesta diferente a la que tú te das, un reto en el que nos podemos, diría, como dicen en mi pueblo, ¿quién vive, tú y yo?, en donde yo te diría, a ver, ¿por qué el neocolonial consideras tú que es kitsch o no? ¿O por qué el color neobarragán? ¿O por qué podemos hablar del outskirt de la ciudad y en México no lo podemos definir? Es muy complejo de definir. Pero sí vemos estas grandes imágenes que se presentan y que van muy con el sentido del libro, del neobarroco de Las Vegas, cuando hablamos de las grandes avenidas, de los grandes espacios que son la imagen de nuestra ciudad. Y esa imagen que oculta toda esta vulnerabilidad, toda esta pobreza, todos estos problemas que hoy con el sismo, por ejemplo, los vemos, ¿no? Si se daña un edificio de los que están aquí, todo el mundo quiere hablar de ello. Pero si se daña una vivienda de autoproducción, no la queremos mencionar, porque está fuera de este imaginario, o no es el imaginario de la Ciudad de México. Es un libro que te reta página por página y que te reta capítulo por capítulo. Es un libro que yo creo que sí se debe convertir en un texto oficial en la facultad, pero para hacernos las preguntas, o sea, no para recibir lo que dice Peter. O sea, creo que como todo lo que hace Peter en esta crítica que hace, y en la facultad en lo particular, nos motivaría, o espero que nos motive, a recapitular sobre estas cosas. ¿Sí? Porque cuando empieza a hablar de posmoderno ya es bastante avanzado el libro, y en realidad en la historia de la arquitectura nace del posmoderno. Y si nosotros queremos entender aprendiendo de Las Vegas sin entender contradicción y complejidad en la arquitectura, aprendiendo de Las Vegas no tiene sentido. Tiene sentido después de contradicción y complejidad en la arquitectura. Por eso como que nos hace regresar a esto que es fundamental en las clases de historia de la arquitectura, es fundamental en las clases de teoría de la arquitectura, pero tiene que estar visto, como dijeron, desde otro ojo, desde el mexicanizado, desde el alemán mexicanizado, que en realidad nos cuestiona y al cuestionarnos nos invita, que yo creo que es lo que finalmente busca el libro, a reflexionar sobre qué es lo que pasa, no nada más en los grandes ejemplos que se presentan aquí, sino qué pasa en la formación de los arquitectos en la facultad y qué pasa también en la forma en la que hacemos ciudad. ¿Qué pasa cuando lo entendemos? Y así como yo hablo del neocolonial, hablaría que más que aprendiendo de Las Vegas, cómo manejamos la influencia europea
Una influencia europea que tiene que ver con los niveles socioeconómicos, que tiene que ver con una forma del imaginario de lo que consideramos que es la arquitectura. Y ese imaginario, lo que transmitimos en la Facultad de Arquitectura, rara vez verán un ejemplo como estos, porque nadie se atreve a experimentar. Y esto es una experimentación. Es una experimentación a nivel teórico, es una experimentación crítica y es en realidad una invitación. Por eso me parece que yo sí te daría las gracias. Y también daría gracias al editor, porque en realidad esa fotografía, no sé si darte las gracias a ti. La fotografía que de pronto dice uno, ¿y esta qué onda con esta fotografía? O sea, se salieron del contexto, se salieron del eje que va manejando el libro y de pronto aparece una zona de autoproducción de vivienda en donde existen esos rasgos, pero donde los rasgos finalmente quizá tengan el gran valor. No es esto que platicamos en las clases de teoría, en donde está el genio creador y está el que realmente se apropia, y hay otros que son pura imitación. Entonces la pregunta es, ¿en dónde está la imitación? La pregunta es si realmente aprendimos de Las Vegas o si aprendimos del consumismo. Y me encanta el término de idiota, ¿qué se llama? Idiota consumista. Me encantó el término. Me encantó el término porque no es despectivo. Es un término que de nuevo te vuelve a retar, ¿no? O sea, soy yo un idiota consumista, pero más grave, soy yo un arquitecto que genera arquitectura, que diseña, que construye ciudad, porque siempre decimos esto, para idiotas consumistas. O sea, ¿cuál es el papel realmente del arquitecto? O seguimos en la facultad pensando en estos libros maravillosos, con obras maravillosas, que son contadas con los dedos de las manos y que hay que ir a expulgar para encontrarlas, ¿no? En Las Vegas, desde el aeropuerto, saben ustedes que llegaron a Las Vegas, piensan que van a aterrizar encima de uno de los hoteles. O sea, yo no conozco un aeropuerto que esté tan cerca de edificios tan altos, en donde finalmente el juego está ahí y la gente ve en esta imagen una serie de valores que tienen que ver con lo maravillosa que puede ser la vida en Las Vegas y lo maravillosa que quizá pudiera ser la Ciudad de México si fuéramos un poco más conscientes de lo que estamos haciendo. Yo, Peter, te agradezco porque sí, para mí fue un reto el hecho de cómo dialogar con el libro. Fue un reto como decir, no, está loco, ya lo cierro, ya no quiero leer una página más, o no tiene ninguna razón, o al revés, picarte y decir, no, pues yo creo que sí. Tengo que confesar que cuando llegué a la vacuna, ya no me ha dado tiempo antes de la presentación de leer la vacuna. Pero yo no sé cuál es la vacuna para la Facultad de Arquitectura. Bueno, pues igual, a mí me parece que para picar al auditorio y a los posibles lectores, porque yo sí llegué a la parte de la vacuna, pero creo que es la parte más compleja del libro y es aquella en que los estudiantes podrían tirar la toalla probablemente. Entonces, no sé si puedas explicar, y los profesores, por supuesto, ¿no? No sé si puedas explicarnos un poco al respecto de la vacuna. Pues no quiero dar una ponencia sobre el libro, pero es así. Bueno, el modelo de interpretación lo tomé de unos sociólogos de medicina de la Universidad de Harvard que analizaron la reproducción de comportamientos sociales. Por ejemplo, el fenómeno de la obesidad en la juventud en Estados Unidos. Hay que decir, México también es un problema. Entonces uno dice, uno empieza a comer como 4 hamburguesas y otro dice, no importa, yo también. Entonces con eso se genera una epidemia de comportamiento. O también existe en el espacio urbano, uno tira basura, y el otro dice, no importa, ya está la basura, yo también la tiro, no importa, ¿no? Y así fácilmente se genera una epidemia. Y entonces ese modelo, que está en un libro que se llama Connected,
lo retomé para ver un mecanismo, cómo se genera, digamos, el gusto colectivo popular, un gusto que nadie analiza, que nadie conoce. Digamos, tenemos como muchos libros, artículos en revistas sobre la arquitectura contemporánea, sublime, etcétera, etcétera, pero digamos hay otra dimensión que nadie reconoce, pero es una dimensión determinante, cómo se configuran gustos, cómo se reproducen esquemas visuales que luego son determinantes para la composición de la imagen urbana. Entonces, de hecho, digamos, como estoy trabajando con un modelo y una metáfora de la medicina, puse, digamos, como primer párrafo en ese capítulo conceptual, vacuna. De hecho, donde está Daniel, hay un pequeño error de edición porque vacuna nada más se refiere a la primera página y no a todo el capítulo, pero lo que entiendo ahora con los comentarios es algo muy importante, tener la retroalimentación, sí sirve, porque de hecho se trata, digamos, nosotros estamos reflexionando cuál es la vacuna. Nosotros estamos aquí en un espacio académico, un espacio de educación, y podemos hacer continuar la rutina eterna de la producción arquitectónica, o podemos interrumpir esa rutina, lo que yo llamo una rutina autodestructiva de la cultura urbana, y empezar a desarrollar una vacuna. Yo no lo tengo en mi bolsa, yo hago algunas propuestas para configurar en un laboratorio de pensamiento esa vacuna, pero al fondo es una tarea colectiva. Digamos, ¿cómo nos vacunamos frente a eso? ¿Cuál es nuestra contrapropuesta a esas epidemias visuales que al fondo erosionan, repito, la cultura arquitectónica en México y en muchas otras ciudades del mundo? México en ese sentido es un ejemplo para, digamos, la importación de esa vulgaridad de Las Vegas, pero hay muchas ciudades en el mundo. Nos la pones difícil. Nos la pones difícil porque el laboratorio está aquí. Sí. O sea, si tienes 7,000 estudiantes, 800 profesores, no hay un laboratorio más grande que este. ¿Ustedes creen que este es un laboratorio? ¿Creen que esto que está diciendo Peter, de que la vacuna es una página y no un capítulo? Porque en realidad llegué hasta la vacuna y luego pensé que era el último capítulo, y en realidad no acabé de leer el capítulo. Pero la pregunta, o lo que Peter está diciendo, a mí como director me pega, y yo creo que le pega también editorial, o sea, es el hecho de realmente, si nosotros este libro lo volvemos un libro de texto, realmente somos un laboratorio para poder entender este reto que nos pone el libro, porque el libro impone un reto, al final de cuentas. Nos está retando, o sea, realmente la Facultad de Arquitectura esto lo tomamos como algo cotidiano, como algo que ya está escrito, o es algo que nos damos la oportunidad de seguir experimentando. Yo les preguntaría a ustedes. ¿Ustedes creen que una clase de teoría, por ejemplo, hayan experimentado con esta actitud crítica, primero esta reflexión, este libro, por ejemplo, los cuales a lo mejor no todos lo conocen, pero qué posibilidad, esperemos que lo compren además, pero qué posibilidad hay que ustedes consideren que esto es un laboratorio? Pues en cierto modo sí, todas las clases, no es que en la clase de teoría sea el laboratorio en sí, la clase de teoría nos da instrumentos para, con ayuda de la visión crítica de otras personas, nosotros, yo creo que quizás en nuestras tesis sea el experimento en el que decimos, a partir de lo que he aprendido sobre la lectura de la arquitectura de la ciudad, creo que se está pasando por alto tal. Y quizás sea equivocada la propuesta, es lo más probable, y en ese sentido es un laboratorio. Si hubiera más enfoque en este sentido de experimentación.
Yo estoy de acuerdo con él, porque estamos juntos en seminario de titulación y vamos a la Argentina, pero... ¿Puedes hablar más fuerte, por sí. favor? Siento que como tal, y justamente yo voy a hablar de esto, pues es mi tema que estoy desarrollando, el tesis, y sí siento que hace falta mucho una formación que te enseñe a apreciar lo feo, entre comillas, pero que al final de cuentas es parte de nosotros y que no podemos decir solamente voy a dedicarme a hacer arquitectura que sea hermosa y súper limpia, porque no somos así, o sea, como yo pienso que la identidad del mexicano tiene muchísimo que ver con otro tipo de cosas y no solamente lo que significaría una arquitectura muy limpia, y pienso que sí sería bueno que se viera más en clases, porque yo lo que es un talento. O sea, el mole para ti sigue siendo la comida barroca mexicana. ¿Dejaremos de comer mole algún día los mexicanos? El mole es maravilloso, como quizá no lo sería, no sé, una milanesa empanizada que te comes en cualquier otro lugar. ¿Otros qué opinan? ¿Qué les decimos a los profesores? Definitivamente yo opino que esto es un constructo. No podemos hablar que solo es identidad o que solo es consumismo o que solo es herencia. Simplemente todo es una bola de cosas que entran, que se juntan y que forman lo que es la ciudad, ¿no? Es un entretejido. No podemos hablar de una ciudad que solamente se basa en consumismo, por decirlo. Yo cuando, Peter me regaló un ejemplar de libro. Era lo que te iba a preguntar, ¿ya lo leíste? Sí, es muy crítico, muy ácido. Y... Así es Peter, venenoso. Sí. A donde va lo hace, o sea... Bueno, y la pregunta que yo lanzaría aquí, ¿los consumistas no somos también nosotros los arquitectos? Nosotros no somos aquellos que vemos otro tipo de arquitectura y la lanzamos y la copiamos y decimos qué bonito están estas lámparas, que es la moda, y la llevamos siendo que aquí la iluminación es cómoda, pero a lo mejor falta, ¿no? Es las modas que copiamos también nosotros y nos llevamos a otros lugares y las volvemos a reproducir y reproducir. Entonces, tanto el ciudadano normal que no es arquitecto, tanto nosotros que estamos formados en esto, pues todos tenemos un cachito de digamos, que le aumentamos a esta construcción, ¿no? Que al cabo es la ciudad. Entonces, bueno, no es una respuesta fácil, pero la crítica definitivamente impulsa un poco el conocimiento y sobre todo la investigación y reflexión a la hora de nosotros volvernos o volcarnos como profesionistas, ¿no? Entonces, que esa es la parte importante, porque al libro lo que no es de la práctica. Exacto. O sea, te lleva a la reflexión conceptual, pero no te lleva a la práctica. No, yo creo que ni siquiera la carrera te lleva a la práctica, no está ni tantito cerca de llevarnos a la práctica. Cuando nosotros entramos a un trabajo y nos damos cuenta de toda la realidad que tenemos enfrente, no estamos preparados a ello. Nosotros aprendemos a hacer un plano, aprender a hacer un plano, porque cuando llegas a un lugar aprendes diferentes cosas. Y cada quien, la empresa que trabajes, tu jefe, lo que sea, te va a moldear a esas condiciones. Y desafortunadamente los ciudadanos y sistema neoliberal y demás nos va a moldear a las condiciones que empujan, ¿no? Entonces son muchas condicionantes y eso es lo que construye pues toda la imagen que podemos ver. Yo creo que lo veíamos con lo del sismo, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros queríamos ayudar? Y de repente éramos 500 en el patio de los vecinos con cascos sin saber qué hacer. Pues, ¿no? Es como que en teoría sabemos muchas cosas, pero ya cuando pasan estos sucesos que son puntos de lectura, pues no sabemos cómo evolucionar, cómo proceder, que se viera. Hay un maestro y un maestro. Se van a hacer preguntas a los alumnos. Y, claro, y sobre todo yo a los alumnos yo les haría preguntas de aquí para allá. Es que para que interesa mucho que ellos sí se contemos. Paola. La pregunta yo creo que sería también al revés a ustedes, es ¿cuál es la función de la universidad? Es decir,
¿la universidad debe de prepararte para la realidad o es la función de un tecnológico, de una escuela? O quizá la universidad es el lugar, como lo decían ayer en la explanada, el único lugar ahorita donde puedes pensar en lo imposible, en pensar en eso que no puede pensarse afuera porque no es comercial, porque no puede ser consumido. Si eres el único lugar donde todavía puedes pensar en utopías, en donde las puedes dibujar, donde las puedes presentar ante un profesor y que te digan si están bien o mal. ¿No? También habría que pensar eso porque el pensar que la universidad tiene que prepararte para el mundo laboral, lo que hace es convertir a la universidad en un tecnológico y lo que evita es la producción de un conocimiento que no sea técnico, un conocimiento que no sea vendible y que no sea redituable. Entonces, yo solo digo porque en las clases de teoría yo siempre les digo, lo que van a aprender aquí no les va a servir de absolutamente nada cuando salgan. Pero eso sería, ¿no?, un poco la... No, pero yo te cuestiono, este libro no sirve de absolutamente nada más. Sirve para nutrir nuestro ego, sirve para imaginarme. Sirve para imaginar. Pues sí sirve. Pero no lo puedes vender. Sirve para que cada quien se forme su criterio. Cualquier cosa que nos den sirve para eso. O sea, realmente no venimos aquí a que nos enseñen todas las cosas, sino a nosotros ir decidiendo qué es lo que vamos a jugar, qué es lo que vamos a aprender y hacer nuestra idea de qué es lo que vamos a hacer en un futuro y también entender de este modo lo que ya pasó. O sea, no venimos a aprender totalmente. Y ahí había otra opinión. Sí, yo, preguntaste hace rato algo que creemos, o bueno, que sí, la teoría y la universidad son un laboratorio para hacer las cosas, digamos, diferentes, ¿no? O sea, yo siempre he pensado y que he llevado esta línea porque he tenido profesores y también, o sea, amigos que piensan, digamos, similar, en donde yo creo que sí la universidad es un laboratorio, porque en dónde más puedes decirle a toda la gente, es la Universidad Nacional, o sea, es aquí la gente más preparada que está aquí, y también como lo dice Daniel, pues la peor, ¿no? Está la mejor y está la peor, y eso no quiere decir que sea bueno o que sea malo, sino que sí es un espacio, como también dice Peter, ahorita lo comentó, que es muy grato, porque él puede venir a decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esto está mal, e incidir en que todos nosotros que somos parte de la universidad, pues tomemos acciones sobre, oye, este libro nos está diciendo que la ciudad está siendo autodestructiva y que todo está pues muy mal, evidentemente algo tiene que cambiar. Y si no es aquí, o sea, no importa si te enseñan a hacerlo o no, pero sí te van a enseñar a pensar que algo está mal. Y pues donde aprendes a hacerlo es afuera, ¿no? Porque aquí aprendes a pensar, aprendes a solucionar, y afuera pues tal vez aprendes a hacer, ¿no? Y es la vocación de la universidad, o sea, no es un tecnológico, como dicen, pero pues yo creo que está muy bien. A mí ya lo volviste a retar. Learning from Las Vegas sale de una universidad. No estoy seguro dónde está ahora. Yale, Filadelfia. En Filadelfia. Están en Yale. En ese momento estamos en el profesor de Filadelfia, pero sale con sus alumnos en los años 60 a hacer un análisis, justamente como esta peregrinación arquitectónica de decir por qué, ¿no? ¿Por qué la gente va a este lugar? Eso quiere decir que es atractivo. Pero Peter lo puede hacer porque está en un instituto de investigaciones estéticas. O sea, se repite otra vez, o sea, es un efecto universitario, un poco lo que dice William. Yo me preguntaría, ¿esto es una cualidad o es un defecto universitario? Yo cuando pude ir a Las Vegas, llamaba a Las Vegas Learning from Las Vegas. O sea, tardé tantos años en poder ir que cuando llegué ya no era el street. Ya no era el street. O sea, ya era otra cosa. Y los hoteles no hay nadie que no diga, bueno, qué hotel, ¿no? Como planteé el libro. O sea, en vez de ir a Venecia, pues me muevo en los canales adentro de un hotel en el Peniche. Y la gente queda feliz. Pero entonces la crítica puede venir, es parte del consumismo, o debe venir desde las universidades. Porque aquí tu comentario nos lleva y nos reta a decir, pues para esta la universidad. Acá hay un... el primero, no vi quién va primero. Bueno, dale. Bueno, es que igual es complicado el tipo de preguntas que hacen, ¿no? Porque tienen como un dejo de moralidad en la que solamente se puede contestar las cosas sí son o no son. O sea, la universidad sí es el laboratorio, la universidad no es el laboratorio, nos está dejando sí o no. Es inmoral por lo que nos están diciendo. Ya, pero, o sea, el dejo de moralidad, la ciudad es inmoral, tendría que ser, o sea, sigue siendo una repercusión que tendremos nosotros como ciudadanos que la habitan. O sea, la ciudad por sí misma no tendría por qué tener eso, ¿no? Entonces, como las preguntas tienen como ese tono moral, pues entonces tampoco se pueden responder ni con sí o con no, me parece, sino porque todo tiene matices diferentes.
Entonces, la crítica que le podamos encontrar a este tipo de materiales, independientemente si proviene o no proviene de una universidad, tiene que ver más con la construcción que nosotros vamos a hacer, como la construcción que hacemos nosotros mismos como sujetos, ¿me parece? Entonces, a mí me molesta mucho, por ejemplo, que siempre que tengamos que tener un tipo de discusiones que se lanzan a la crítica y en específico de la ciudad, pensamos que tenemos que hablar desde nuestra posición de estudiante o de nuestra posición de universidad para legitimarlo como una crítica pues válida, ¿no? Entonces yo creo que más allá de esa discusión de si se vale que lo hagamos desde la universidad o no, está bien que pueda regresar a la universidad, como tú decías, es padre volver a la universidad, porque desde aquí es donde estamos poniendo el piso hacia donde vamos a construir, y no pensar que las cosas tendrían que ser como desde la producción de un lugar o del otro, sino que al contrario se complementan, y que tiene que ver más como la construcción que tenemos como sujetos, fuera de nuestros roles como estudiantes, como arquitectos, como aprendices, como... no sé. Más o menos en el camino es sobre esta pregunta, la misma pregunta, y yo creo que es muy fácil, sale de la universidad porque es lo que dice él, aquí pensamos, imaginamos y afuera hacemos. La crítica a la misma arquitectura no la puedes hacer cuando estás solo produciendo. Tienes la teoría, lo más cercano que tenemos los arquitectos a autoinspeccionarnos es la teoría. Entonces, cuando produces no cuestionas. Entonces aquí no estamos produciendo realmente, estamos en la posibilidad de cuestionar el fundamento mismo de nuestra carrera, que a veces no lo hacemos bien, a veces sí, pero es muy simple porque sale de la universidad, creo yo. Yo quiero nada más comentar que una de las cosas con las que nació, ya lo expliqué, de una visión de alguien que pueda ser un poco más incisiva, evidentemente porque como lo ve con otros lentes, y no quiere decir ni que por ser, aunque Peter sí ya es mexicano, casi mexicano, no quiere decir que tiene una formación que ha encontrado algo que nosotros mismos, como en la mayoría de las sociedades, la autocomplacencia es casi siempre la mayor cantidad de la producción que se hace, pues no nos deja ver, ¿no? No nos deja ponernos esos lentes de lo que sucede, no porque esté bien y esté mal, es al fin y al cabo, yo se los dejo como no contar la película, porque así como esos términos de, ¿no?, democracia de idiotas consumistas, o términos como las Vegacián que se repiten y que de pronto sí empieza a ver con las fotografías de Onis una especie de sincronía. Luego, es cierto, lo notó también Marcos, de pronto se empieza, el trabajo editorial tenía ese problema de no estar siempre como un radio que no se sintoniza, sino que de pronto va teniendo ciertos elementos fuera de conexión, pero otra vez se volvía a sintonizar, porque parecía, porque la foto quedó, porque a lo mejor a veces Onis quiso decir alguna otra cosa con su cámara, y le vino a la mente, se le topó, o tal vez se le enfrentó de una manera ahí aleatoria. Pero lo interesante es que sale y que el texto tiene al final, cumple, y a mí me da mucho gusto que participe en el sentido de que cumple con ese dejar algo concurriente, porque aunque es conclusivo y aunque el trabajo de Peter, que repito, no quiero contar para que lo lean, es muy metodológico, es muy ordenado, definitivamente va llevando de la mano en todo el proceso, de toda la capitulación. Tiene más errores de los que ya me dijiste. Yo ya vi después sale del imprenta, uno le encuentra 50 errores. La segunda edición tal vez algunas cuestiones, pero lo importante es dejar esos cables con energía, sin esa, ¿no? Peter no supo tal vez plantear la vacuna, porque dijo, bueno, vi como otros, de manera médica, de manera científica, cómo es el proceso científico para entender la epidemia y cómo podríamos pararla o cómo podríamos minimizarla. Dice, aquí lo dejo un poco más abierto, porque al fin y al cabo el libro no es tan conclusivo, aunque aparece que el último capítulo sí tiene elementos conclusivos. Yo lo veo más como estos cables, que es la intención de esta colección, estos cables de energía sueltos, ¿no? Sin conclusión, como a mí en muchas veces me gusta dejar las cosas,
porque están cargados de energía, para que, lo decía Ignacio Solá Morales, nuestro maestro, no sé si estuvo en ese momento, pero era mi gran maestro en la escuela de Barcelona, que decía, deja los cables sueltos con energía para que llegue otro y los agarre y se conecte y se prenda de esa energía. No tenemos la capacidad de dar conclusiones, así que culturalmente, ¿no? Yo creo que culturalmente el mexicano, lo dijo también muy bien Marcos, oye, a ver, el neocolonial, perdón, en su momento intentó plantearse como una condición de identidad mexicana poquito antes de la Revolución Mexicana y todavía poquito después, ¿saben? O sea, cuando lo neocolonial en México, en la época porfiriana, era completamente la modernidad mexicana, casi que la podríamos definir como el anticolonial, porque ya llevábamos cuatro siglos de arquitectura europea, más bien española, de alguna manera, y la modernidad en México es salirse de eso e irse a otros elementos que hoy nos está pasando, que yo hoy veo que es muy parecido a lo que nos sucede, que estamos viendo lo que está pasando en otros lugares y que de pronto, claro, cuando vamos a la colonia Roma y creemos que hay arquitectura Art Deco, arquitectura Art Nouveau, no es en realidad ni arquitectura Art Deco, ni arquitectura Art Nouveau, ni secesión vienesa, ni Jugendstil, ni nada de esto. Es realmente esa visión que se tiene del extranjero, porque estábamos cansados de los elementos muy nacionales. Entonces, este fenómeno del von Humboldt, nos vienen a ver, nos presentan, nos critican, porque repito, es la ciudad de los palacios, pero también está junto a los arrabales, que a veces no nos gusta verla, es la que debería de estar, y por eso creo el libro y por eso la apuesta de esta obra, y de que esté en las aulas y de que se presente en la UNAM y de que esté aquí el debate, es para que nos haga reflexionar y para que nos haga de alguna manera pensar, no porque esté mal, no porque el barroco, porque se puede confundir. Peter también lo explica bien al principio del libro, de, a ver, esto parte de una investigación sobre el barroco y el neobarroco y todo tal, pero no habla sobre, podemos leer a Octavio Paz diciendo que el barroco es el estilo propio, ¿no?, de nosotros, como sociedad latinoamericana, colonizada, y que encontramos, también lo dijo Marcos, no es sobre el espacio, sino es sobre toda esa superficie y superficialidad encima de las cosas, ¿no? Y el barroco en el fondo es un artificio, al fin y al cabo es un juego de artificio. También en parte del libro Peter habla del horror vacuo y de este horror al vacío que tenemos como sociedad en todos los sentidos. No somos capaces de dejar en una casa un muro de 8 metros de largo, blanco, sin tener la foto de la primera comunión, la foto de la esposa. No hay manera de dejarlo en nuestra cultura. Tal vez en una cultura, en otro momento sí es posible. Y en otros lugares y en otras latitudes sea posible. En la nuestra, yo no conozco una mesa de centro pura, perfecta, minimalista. No funciona el minimalismo con nosotros. Entonces la ciudad tiene una respuesta. Y en el texto de Peter hay justamente todos los elementos de análisis que, claro, están mezclados con el pretexto de Las Vegas. Me parece que él utiliza ese pretexto para decir, miren, la arquitectura de la banalidad, la arquitectura del olfato, la arquitectura de esta frivolidad, este espectáculo, como bien lo dice el texto de Guy Debord, que no por nada también provocó, es un libro tan en consonancia lo que Guy Debord provoca en mayo del 68 parisino, que luego tiene la repercusión del octubre mexicano, pues un texto así que cuando lo lea alguien provoca que está generando ideas. Bueno, ya es la 1:30. Yo te quiero hacer una pregunta. Morré de comentar, ¿verdad? Yo sí tengo esa enorme pregunta. Sí. ¿Por qué publicarlo con... Se va con nosotros? Sí. ¿Por qué no con estéticas? Esa es mi pregunta. Con estéticas, pero me pareció muy bien el contexto editorial de esta serie, de ese concepto específico. Entonces, el segundo libro de esa serie, entonces nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, colaboramos, también es un excelente contexto editorial, pero digamos, yo publico en estéticas, publiqué aquí en Bitácora. No, por eso es mi pregunta. Sí, ¿no? pero es algo específico, esa serie, el diálogo con la fotografía, la visión, digamos, externa, etcétera. Entonces me pareció un efecto de sinergia intelectual. Daniel es más libre que la universidad.
Para que vean que también le puedo hacer preguntas capciosas. Ya, apoya los pequeños editores. Pero tal vez nada más un comentario, me da mucho gusto escuchar todos esos comentarios, dudas, sugerencias, etc. Es justo lo que quiero, digamos. La crítica no es únicamente demoler algo, no soy como el Terminator o Rambo que aplana todo, sino es para construir algo, digamos, quitar, romper estereotipos, romper tabúes, romper ilusiones, autoengaños, para construir algo nuevo. Esa es la idea de la crítica. Crítica es evaluación y a veces sí hay que hacer la crítica de manera ácida, provocativa, para despertar interés. Entonces no me interesa hacer un coffee table book que luego la gente lee, qué bonito, y luego lo deja en la mesa lleno de polvo, sino un libro que quiere despertar el interés, que nos hace pensar y también, ¿cómo se llama?, rebasar. El filósofo Ernst Bloch dijo, pensar es rebasar. Aquí tenemos un espacio experimental de libertad donde podemos romper esquemas y explorar algo nuevo. En ese sentido, muchas gracias por sus comentarios y también por los comentarios. Yo creo que es un proceso, un libro para un proceso de reflexión permanente, de cuestionamientos. ¿Qué era lo que querías decir? Daniel tiene una... Vamos a regalar esos 2 libros que están ahí. Pero vamos a hacer una pregunta. A ver, Peter, que haga una pregunta al público. Para que... Es tu idea. Tú una, yo algo. No. Pregunta algo. 3 autores que hayamos mencionado. No sé que vienen. Me apoya 3 autores citados en el libro y mencionados aquí en la discusión. Sí, mencionados aquí. 3 autores mencionados en la libro. 3 autores. Con los que trabaja Peter. O que no sean de editorial. Que se comentaron aquí. Yo no lo he leído. No lo ha leído. No lo ha leído. No importa que no lo hayan leído. De los que comentamos aquí. No lo hicimos aquí. Guy Debord, de Scott Brown. Ya. Ya ven, y la segunda es, a ver si vamos más complicado, porque a mí me gustaría nada más comentar también que el prólogo es de una arquitecta argentina afincada en Barcelona que se llama Zaida Musi, que es una mujer y que Peter y yo le platicamos. Otra de las cosas por las que tardó el libro en salir es porque quisimos que fuera una verdadera obra completa, una condición de la obra del autor en las bases de esa condición editorial de la colección, el trabajo magnífico de Onis, el poder hacer una edición de alguna manera asequible, bilingüe, y al final quisimos redondearla con el gran prólogo de Zaida Musi, que no está con nosotros porque es una gran amiga y que ha sido una mujer que ha promovido mucho el tema de la igualdad de género, de la arquitectura, el tema de las ciudades con calidad de vida, del espacio público. Fue mano derecha de Jordi Borja durante muchos años, etc. Y es Zaida Musi. Si alguien me puede decir, por ahí colabora con un arquitecto que es teórico de la arquitectura en español, en catalán, muy importante, y que colabora, que tiene muchos libros en colaboración con él. Si me pueden decir el nombre de ese arquitecto, también escribe mucho sobre arquitectura. Zaida colabora con... A ver, él fue el primero. Él fue el primero. Creo que sí. Yo vi acá. No, fue que... Sí, yo estoy viendo. Fue el primero. ¿Montaner? ¿Su nombre? Sí. Su apellido y el nombre completo. ¿Te sabes el nombre completo? ¿Tú sabes el nombre completo? ¿Tú sabes el nombre completo? Yo soy Manuel Montaner y escribo en arquitectura y política. Arquitectura y política es mi libro.
de alguna manera para que Zaida también esté por ahí, el cintillo dice, lo quiero leer, no sé si lo puedas leer, por favor, el cintillo que dice de Zaida, que está en rosa, justamente. ¿Lo leo? Este es el mío. Ese es el tuyo, no es que está subrayado. No, por eso. Mira, de hecho quisiera leer en ese que tiene las banditas moradas, digo naranjas. Quiero leerles nada más una parte que dice Zaida sobre el texto. Dice: Las Vegas es el modelo sobresaliente de una ciudad que cubre sus procesos entrópicos acelerados con una arquitectura tematizada, que comprime tiempo y espacio, reductos culturales a voluntad, con perfección performativa. Con ellos los lugares genéricos reciben plusvalías semánticas, programan ilusiones estandarizadas, utopías del turismo y del entretenimiento. Ya Robert Venturi, Dennis Scott Brown y Steven Isenur habían perfilado a Las Vegas como el paradigma del paisaje urbano comercial, como un lugar icónico, una escenografía con abundancia fenomenológica. Krieger ofrece una relectura de esta megatextura comercial de Las Vegas, pero no en la ciudad donde se originó el problema, sino en la exportación como artículos del consumo cultural. Epidemias visuales es otra exploración, otro aprendizaje de Las Vegas, que revela los patrones y principios de la arquitectura espectacular, y su reducción a estereotipos visuales exportadas a los más remotos lugares del planeta. Esta exportación cultural funciona en redes visuales e infraestructuras virtuales para una reacción en cadena que genera impactos estéticos en las ciudades, como es en el caso del libro México. Epidemias visuales es un libro estimulante, una provocación productiva para repensar el concepto de ciudad y las responsabilidades de los innumerables arquitectos, urbanistas, empresarios, políticos satisfechos de sí mismos. Eso es lo que escribe Zaida sobre el texto de Peter, para evocarla un poco. Bueno, pues ya nada más queda agradecerle a nuestros presentadores, Peter Krieger, Pontus Buche y Daniel Scott. La facultad siempre da un reconocimiento.